Y a través de las semanas anteriores hemos estado viendo diferentes clases de oración. La oración de petición, la oración de súplica, de intercesión, diferentes clases. Pero el día de hoy yo quiero hablar de una forma que es importante que aprendamos a orar. Que es fundamental para nuestras vidas que oremos. Porque ninguno de nosotros queremos, número uno, que nuestra oración sea escuchada. Número dos, queremos que nuestra oración sea conforme a la voluntad de Dios. Porque si es escuchada y si es conforme a la voluntad de Dios, ¿sabe lo que va a suceder? Es contestada. Y la oración del justo puede mucho. Y vamos a ver cosas preciosas en contestaciones, en sanidades, en milagros, en prodigios. No tan solo aquí en nuestra iglesia, sino en donde estamos, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en donde quiera que estemos. La mayor parte del tiempo no estamos en la iglesia, estamos afuera. Entonces, ¿dónde el Señor quiere utilizarnos? Afuera. Venimos aquí a la iglesia para ser llenos del Señor, para ser capacitados, para ser entrenados, para hacer la obra de Dios. Pero algo muy sencillo, pero muy importante. Quizás algunos de nosotros ya lo sabemos, pero es importante el día de hoy, lo voy a recalcar, este tipo de oración. Y que es importante y le he llamado el orar la palabra de Dios. Tenemos que orar la palabra de Dios. Quiero decirte, esta es la palabra de Dios. Y todo lo que es la palabra de Dios es sí y amén. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Entonces, qué importante que el versículo número 3 de la Biblia, el Génesis capítulo 1 y verso 3, y dice, y dijo Dios, habló Dios y expresó su palabra y dijo, sea la luz. Y se formó la luz. Wow. Entonces el Señor quiere que utilicemos esta misma palabra, la palabra de Dios, en oración. Así como la palabra de Jesús y Dios tiene poder. Imagínense, de la nada Él formó la luz. De la nada Él hizo toda la creación, pero algo que me encanta es que no lo hizo con las manos, lo hizo con su palabra. Por eso viene una nueva dimensión y en la que el Señor quiere que aprendamos a orar y que oramos conforme la palabra de Dios. Yo recuerdo desde cuando yo me convertí. Y recuerdo a uno de mis maestros, hace poquito acaba de pasar a la presencia del Señor. Y nunca me voy a olvidar de ese maestro. Y su nombre es Rubén Lozano. Y un día lo voy a volver a ver a Rubén. Pero Rubén tenía esta característica, que tenía una memoria privilegiada. Y él comenzaba a orar. Pero él comenzaba a orar. Y uno lo comenzaba a orar y se sabía todo el libro de Cantar de los Cantares de memoria. Y él empezaba a deleitarse. En el capítulo 1 de Cantar de los Cantares empieza la voz de la amada. Oh, si me besares con besos de tu boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüento, tu nombre es como ungüento derramado. Y empieza, y wow, y al empezar a demostrar su amor a través de la palabra de Dios, de esa unión entre la iglesia y la sulamita junto con el novio, algo precioso. Eso es como yo crecí, con la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios por buenos maestros, así como Rubén, que me enseñaba y me daba, solamente el escucharlo orar era una delicia, porque citaba la palabra, toda la referencia era la palabra de Dios. Y el día de hoy muchas veces oramos nuestros sentimientos, oramos nuestras emociones, sí, pero quiero decirte, la oración que es importantísima es la oración que es
con la palabra de Dios, utilizando lo que el Señor ya nos ha dado. ¿Para qué? Y todo lo que dice la palabra de Dios es su voluntad, es su voluntad. Quiero decirte, un teólogo, E.W. Kenyon, dijo esto: la verdadera oración es llevar su palabra ante su mismo trono. Qué hermoso. Es llevar su palabra ante su mismo trono, dejando que sus palabras sean habladas a través de tus labios para llamar la atención a Dios a sus mismas promesas. Es solamente recordarle, aunque el Señor no necesita que le recordemos. Él lo sabe todo y nunca se le olvida. Nosotros se nos olvida, pero Él no se le olvida nada. Pero es cuando nosotros le llevamos y le mostramos las promesas del Señor. Entonces quiero decirte, te quiero decir 3 cosas acerca de orar de la palabra de Dios. Número 1, sin la palabra de Dios, nuestra oración no tiene fundamento. Siempre que oremos tenemos que utilizar la palabra de Dios. Ahora, la podemos utilizar de memoria, la podemos utilizar leyéndola y diciéndosela al Señor. Pero es importante que cuando oremos utilicemos la palabra de Dios. En Hechos capítulo 20, verso 32 dice esto: y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. El mensaje es su palabra de Dios. Es la palabra de Dios, que es el mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos. Entonces, cuando oramos con su palabra, tiene el poder para edificarnos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Entonces, es la herencia que Dios nos está dando. Es una herencia buena, es una herencia donde nos vamos a multiplicar, donde vamos a ser de bendición. De que herencia significa ser fructífero, y esa herencia que proviene del mensaje de la palabra de Dios cuando llega a nuestros corazones, y ese mismo mensaje ahora se lo podemos decir al Señor. Pero como les estoy mencionando, sin la palabra de Dios nuestra oración no tiene un fundamento. El fundamento del cristiano es Cristo, y Cristo es la palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios, dice la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Todo eso hace la palabra de Dios. Entonces, es cuando creemos a la palabra y cuando oramos este mensaje de la palabra de Dios, estamos siendo edificados. Estamos siendo levantados. Amén. Y hay herencia. Entonces, número 2, al orar la palabra de Dios, clamamos por el cumplimiento de sus promesas. Porque ya el Señor lo ha prometido. Aquí está todo. Todo lo que tú y yo necesitamos. Aquí está todo nuestras vidas. Todo. Entonces, al orar las palabras, clamamos por ese cumplimiento de Dios sobre cada uno de nuestras vidas. Quiero decirte, el día de hoy es un mensaje muy corto. Pero algo que yo quiero que el día de hoy hagamos, que lo practiquemos. Que oremos con la palabra de Dios. En unos momentos más, yo les voy a pedir que los que quieran, que tomarse una oración de 1 minuto, pero comenzar con un versículo y nada más decirle: Señor, esta es tu promesa, creemos y oramos tu palabra. Qué hermoso. Y con esto estamos haciendo declaraciones. Estamos poniendo la palabra de Dios con poder. Por eso el día de hoy comienza a pensar una palabra. Por favor, que no sea un capítulo y menos el Salmo 119, porque entonces aquí nos quedaríamos un buen rato. Menos el Salmo 19. Si quieres decir un versículo, 2 versículos del Salmo 119, perfecto, pero no todo el capítulo. Y si alguno dice: pero ¿por qué el Salmo 19? Eso significa que no lo has leído.
Y significa que el libro, el capítulo más largo de toda la vida, la Biblia, es el Salmo 119. ¿Cuántos versículos tiene? A ver. 171. 271. ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo? No sé, 271. Gloria al Señor. Entonces, vamos a... al orar las palabras, clamamos por el cumplimiento de sus promesas. En Éxodo 32:13. Éxodo 32:13 dice de esta forma la palabra de Dios. Acuérdate, quiero decirte, está hablando Moisés. Moisés escribió el Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Y aquí está hablando Moisés y dice, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. ¿A quién le está diciendo acuérdate? ¿A quién? A Dios, exactamente. Pero a Dios le está diciendo acuérdate. Ahorita les estoy diciendo, Dios no se necesita acordar, Él ya lo sabe. Es una palabra que nosotros utilizamos, aquí lo está utilizando Moisés. Acuérdate, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo, haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. ¡Wow! Que le está diciendo a Dios, le está recordando la promesa. Tú te comprometiste, Señor. Y ahora te comprometiste de que tú nos ibas a dar esa descendencia, esa herencia, esa posesión. Pero está hablando de la palabra de Dios. No está inventando. Ahora quiero decirte, parte de esa herencia de Abraham y esa descendencia que iba a bendecir todas las familias de la tierra, esta bendición, todavía el día de hoy nosotros la tenemos. ¡Wow! Porque han pasado tantas generaciones y tú y yo somos, aún sin saberlo, recibimos esta bendición. Dios cumple, pero le estaba recordando al Señor, tú prometiste. Entonces es importante decirle al Señor, Señor, tú prometiste en tu palabra, aquí dice esto, y yo creo en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu palabra se haga una realidad ahora sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi iglesia, sobre este país. Estamos proclamando la palabra de Dios, pero en base a la palabra de Dios, entonces aquí está, Señor, mi petición. ¿Sabes qué? Eso lo escucha Dios y Dios se agrada de estas oraciones, porque estamos orando la palabra de Dios. Y cuando oramos la palabra de Dios, de veras el Señor no se puede resistir. Al contrario, el Señor le encanta. Y que viene y cumple su palabra sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros. Entonces, qué hermoso que al orar la palabra clamamos por el cumplimiento de sus promesas, como ahorita lo estamos leyendo. Y número 3, al orar la palabra, Dios mismo toma parte en nuestra oración, impartiéndole su naturaleza y su poder. Es más, ya no tan solo entra la palabra de Dios que la estamos orando, sino eso estamos involucrando a Dios. Y cuando involucramos a Dios es todo, su naturaleza, su autoridad, su poder, su deidad, que el Señor está con nosotros. Por eso el día de hoy que cantábamos la bendición, ¡wow! Una autoridad, un poder sobrenatural sobre cada uno de nosotros. Quiero decirte, la mentira más grande del enemigo sobre nuestras vidas es, no oras, no pasa nada. Claro que sí pasa.
Y si no oramos, nos debilitamos. Si no oramos, nos falta la fe. Es importante orar, pero es importante que oremos conforme la palabra de Dios, como fundamentándonos en la palabra de Dios. Y cuando hacemos esto, viene poder sobrenatural sobre nuestras vidas, viene autoridad de parte de Dios. Estamos orando no como cualquier, sino como sus hijos, como su herencia, como sus descendientes, como sus manos que ahora están tocando a la gente. Por eso es importante. El enemigo te dice: no ores, ay, me da vergüenza, ay, ¿qué van a decir? Ay, qué pena. Y luego, no, se necesita a Dios. Es por eso de que sentía de parte de Dios que el Señor nos estaba diciendo: hay algunos, y lo vuelvo a repetir, que has tratado de estar desapercibido, que la gente no te vea, para no meterte en problemas, para no tener, no, pero el Señor, por su presencia, por su bendición sobre tu vida, el Señor te pone no debajo del almud, como dice su palabra, sino la luz la levanta para que todos la puedan ver, para que dé luz a todos los que estén ahí. Entonces Dios nos ha llamado de esa forma, y Dios nos está capacitando para que oremos con poder la palabra de Dios. Amén. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Dice esto en Juan 6:63. Dice: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¡Wow! Su palabra es espíritu y es vida. Entonces, por eso es, y quiero decirte, el mismo espíritu que habitó en Jesús y que estuvo con él para la resurrección de los muertos, es el mismo espíritu que ahora está en ti, ahora está en mí. Y ahora, a través de su palabra, ¿qué viene a hacer? Ahora viene a bendecir tanta gente. Pero la forma de orar es que el Señor quiere que oremos con su palabra, con su autoridad, con su unción, y eso va a producir vida. Quiero decirte, muchas veces la gente piensa que la oración es nada más para: bendíceme, ayúdame, tú sé conmigo, que no me pase nada malo, ay, ven. Pero quiero decirte, la oración principal es para que el Señor alcance a las personas alrededor, para que el Señor bendiga, para que el Señor toque y a cada persona. Pero yo también tengo necesidades. Pero ¿sabes qué? Si tú te encargas de los negocios de tu padre, el Señor se encarga de ti. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Él te cuida, Él te sostiene, Él te ayuda. Mira lo que hizo sobre el pueblo de Israel, que todos los 40 años en el desierto, imagínate esto, que nunca les faltó nada de comer, y comían pan, y comían también aún, pues se puede decir, también carne comían, tenían agua, en un lugar inhóspito, un lugar que nadie podía vivir. Millones de personas vivieron, y a diario Dios proveyéndole. ¿Sabes qué? Entonces, deja de pensar, ¿qué va a pasar? Ay, mi trabajo. Pues gracias a Dios por tu trabajo. Pero el dueño de tu vida no es tu trabajo. El dueño de tu vida no es tu familia. Gracias por tu familia, es una bendición. Pero sabes que el dueño de tu vida y de mi vida es el Señor. Y a Él le servimos, y a Él le seguimos. Y si nosotros hacemos eso, y nosotros oramos la palabra de Dios, que es espíritu y vida, va a producir en donde quiera que vayamos vida. Quiero decirte, si tú vienes con este espíritu de Dios orando, en cualquier trabajo que tú estés, el Señor te va a levantar, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a poner y vas a seguir escalando. ¿Por qué? Porque el Señor te pone por cabeza y no por cola. Eso dice su palabra.
cualquiera que le obedece, que crea a su palabra, que le sigue, el Señor, por eso el día de hoy, yo no veo a ningún perdedor, veo puros ganadores. Puros hijos y hijas de Dios, poderosos en Dios, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacer de bendición a un mundo que se pierde. Pero gracias a Dios por la bendición de su presencia en cada uno de nosotros. Amén. Por eso es importante que declaremos la palabra, que oremos la palabra de Dios. Y al orar, de veras, algo que está produciendo cuando oramos la palabra de Dios, que estamos escuchando la palabra de Dios y nos aumenta la fe. Nos aumenta la fe. Hay veces que si yo oigo mucho las noticias, de repente me empiezo a apagar. O sea, necesito orar, necesito la palabra de Dios. Y al escuchar, al recibir la palabra de Dios y al empezar a orar, ¡bum!, otra vez me levanta. El que me levanta es el Señor. Y es su palabra. No me levantan otras cosas o podamos tener buenas noticias o diferentes cosas, qué bueno. Pero lo que realmente, lo que nos levanta cada uno de nosotros es la palabra de Dios. Porque las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. No, amén, amén, gloria al Señor. Entonces, el día de hoy, yo quiero que oremos la palabra de Dios y aplicándola. Cuando venía algo que le estaba preguntando, y Señor, y yo quiero comenzar con ese pasaje, un pasaje muy conocido de la palabra de Dios, y muchos de nosotros no lo sabemos aún de memoria, es el Salmo 103. Entonces, pero hay una promesa preciosa ahí, y en esa promesa, pongan el Salmo 103 por favor, si lo pueden poner desde el verso 1. Que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Verso 2. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvidaré todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Algo que es importante, Señor, aquí dice tu palabra. Aquí dice tu palabra que tú perdonas todos mis pecados. Y el día de hoy yo te pido perdón por cada uno de mis pecados. Pero no tan solo eso haces, sanas todas mis dolencias. Y en el nombre de Jesús, el día de hoy sana cada dolencia de personas que estamos aquí. Personas que están enfermas, personas que están tomando medicamento en forma completa, constante. Tú sana toda dolencia porque tu palabra lo dice. Señor, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Y Señor, en el nombre de Jesús, sana todas mis enfermedades. Verso 4. Me redime de la muerte. Me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia para los que son tratados injustamente. ¿Pueden poner la versión Reina Valera 60? Pongo esta versión, pero toda la vida la he leído y me he acostumbrado en la versión 60. Pero pongan el verso 3, por favor. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ponte de pie, ponte de pie.